Ocaso, de James Salter. La señora Chandler, con su traje a medida, estaba sola junto al escaparate, casi frente al rótulo de neón que anunciaba en letras rojas carne de primera calidad. Parecía estar mirando las cebollas. Tenía una en una mano. Era la única clienta. Sentada ante la caja registradora, Vera Pini, de bata blanca, veía pasar los coches. Era un día nublado y ventoso, y el tráfico formaba una corriente prácticamente ininterrumpida. Hoy tenemos un buen Briet, aseguró Vera sin moverse. Nos lo acaban de traer. ¿Es bueno de verdad? Muy bueno. De acuerdo, me llevaré un poco. La señora Chandler era una clienta fiel. Nunca iba al supermercado de las afueras. También era una de las mejores clientas, o al menos lo había sido. Ya no compraba tanto. Las primeras gotas aparecieron en el cristal. Mire, ya ha empezado, anunció Vera. La señora Chandler volvió la cabeza y, cuando vio circular los coches, le pareció como si la escena transcurriera muchos años atrás. Por alguna razón, se puso a pensar en la multitud de ocasiones en que ella misma había cogido el coche o el tren para ir al campo, en lo que sentía al bajarse en aquel andén oscuro, largo y desierto, donde la esperaba su marido o alguno de sus hijos. Hacía calor, los árboles eran negros y enormes. Hola, cariño. Hola, mamá. ¿Has tenido un buen viaje? El pequeño rótulo de neón brillaba mucho en la grisura del día. Al otro lado de la calle estaba el cementerio y, cerca de la puerta, aparcado mirando en la dirección equivocada, estaba su coche, de marca extranjera y siempre impoluto. Solía aparcar así. Era una mujer con una vida muy particular. Sabía organizar cenas, cuidar perros, entrar en restaurantes. Tenía su estilo de responder a las invitaciones, de vestirse, de ser quien era. Hábitos incomparables, podría decirse. Era una mujer que había leído libros, jugado al golf, asistido a bodas, que tenía buenas piernas, que había capeado temporales. Una mujer elegante a quien ya nadie quería. Se abrió la puerta y entró un granjero. Llevaba botas de goma. Hola, Vera, saludó. Vera se lo quedó mirando. ¿Por qué no estás por ahí pegando tiros? Demasiada humedad, respondió él. Era mayor y no malgastaba palabras. En muchos sitios hay un palmo de agua. Mi marido sí ha salido. Ojalá me lo hubieras dicho antes, contestó el hombre como si confesara un secreto. Tenía la cara prácticamente arrasada por la intemperie. Se le había descolorido como un sello antiguo. Era un buen clima para cazar, nublado y lluvioso. Había empezado la temporada. Habían sonado algunos disparos sueltos a lo largo de todo el día y, a media mañana, una bandada de 6 gansos había volado en desorden por encima de su casa. Sentada en la cocina, ella había oído sus graznidos alocados y estridentes. Los había visto por la ventana. Volaban muy alto, justo por encima de los árboles. Su casa estaba rodeada de campos. Desde la planta de arriba se divisaban establos y vallas. Era una casa bonita. Durante años le había parecido única. El jardín estaba cuidado, la leña perfectamente apilada, las mosquiteras en buen estado. Por dentro, lo mismo, todo bien escogido, los suaves sofás blancos, las alfombras y las sillas, aquellas copas suecas que daba tanto gusto sostener, las lámparas. Esta casa es mi alma, solía decir. Se acordó de la mañana en que un ganso apareció en el césped, un ganso grande, con el largo cuello negro y una especie de barboquejo blanco, a una distancia de menos de 5 metros.
Había subido corriendo las escaleras. —¡Brocky! —llamó en un susurro. —¿Qué? —Baja, no haga ruido. Se acercaron a una ventana y luego a otra, conteniendo el aliento mientras miraban. —¿Qué hace tan cerca de la casa? —No lo sé. —Qué grande es, ¿no? —Mucho. Aunque no tanto como Bailarín. —Bailarín no vuela. Todo aquello había desaparecido. El pony, el ganso, el chico. Recordó esa noche en que volvían de cenar en casa de los Warner, donde habían visto a una joven de rasgos muy bellos que había abandonado a su marido para estudiar arquitectura. Rod Chandler no había dicho nada. Se había limitado a oír distraídamente como quien oye una noticia que no le viene de nuevas. Luego, a medianoche, se lo había anunciado en la cocina sin siquiera cerrar la puerta, dándole la espalda para quedarse de cara a la mesa. —¿Qué? —había preguntado ella. Él ya empezaba a repetírselo cuando ella lo interrumpió. —¿Qué me estás diciendo? —le dijo, aturdida. Había conocido a otra. —¿Qué has qué? Ella se quedó con la casa. Fue por última vez al piso de la calle 82, con aquellas ventanas enormes desde las que, si pegabas la mejilla al cristal, podías ver los escalones de la entrada del Museo Metropolitano. Él se volvió a casar al cabo de un año. Ella anduvo un tiempo sin rumbo. Por las noches se quedaba sentada en la sala de estar vacía, casi desesperada, sin preocuparse de comer ni de hacer nada, acariciando la cabeza del perro y hablándole, encogida en el sofá a las 2 de la madrugada, sin haberse quitado siquiera la ropa. Le había entrado una fatiga fatal, pero al fin consiguió recomponerse, empezó a acudir a la iglesia y volvió a pintarse los labios. Mientras volvía a casa del mercado, unas nubes grandes, cargadas de plomo y jaspeadas por la luz, se desplazaron por encima de los árboles. El viento soplaba a ráfagas. Al encarar el camino de entrada en su casa, vio un coche aparcado. Al principio se llevó un susto, luego reconoció a la persona que se acercaba a ella. —Hola, Bill —saludó—. Déjame, te echo una mano. El hombre cogió del coche la bolsa de la compra más pesada y fue detrás de ella hasta la cocina. —Déjala encima de la mesa —le dijo—. Eso es. Gracias. ¿Cómo te ha ido? El hombre llevaba una camisa blanca y una chaqueta informal que en su momento debía de haber sido muy cara. La cocina estaba fría. A lo lejos se oían disparos. —Entra —le dijo—, aquí hace frío. Solo pasaba a ver si necesitas que arregle algo antes de que llegue el frío. —Ah, ya. Bueno —dijo ella—, está el baño de arriba. ¿Crees que volverá a dar problemas? —Por las tuberías. No se reventarán este año. Habíamos puesto un aislante, ¿no? —preguntó él. Tenía un leve defecto de pronunciación relacionado con la lengua, pero el resultado era, de algún modo, elegante. Siempre había hablado así. El problema es que ese baño da al norte. —Es cierto —contestó Vera mientras buscaba un cigarrillo sin mucha concentración. —¿Por qué crees que se les ocurrió ponerlo ahí? —Bueno, siempre ha estado ahí —respondió él—. Tenía 40 años, pero aparentaba menos. Había en él una dureza, una desesperanza, que preservaba su juventud. Todo el verano en el campo de golf, a veces hasta diciembre. Incluso allí, con el cabello moreno al aire, entre compañeros, parecía indiferente, como si solo estuviera matando el tiempo. Se contaban muchas historias sobre él. Era un ídolo caído. Su padre tenía una inmobiliaria en una cabaña al lado de la autopista, parcelas, granjas, terrenos,
Pertenecía a una de las familias importantes de la zona. Había una calle con su apellido. Un grifo no va bien. ¿Quieres echarle un vistazo? ¿Qué le pasa? Gotea, dijo ella. Deja, te lo enseño. Se dirigieron al piso de arriba. Ahí está, dijo señalando el baño. ¿Lo oyes? Él abrió y cerró varias veces el grifo con indolencia y luego se puso a toquetear por debajo del lavabo. Lo hacía con el brazo estirado, con un movimiento leve y relajado de la muñeca. Ella lo veía desde el dormitorio y le parecía que estaba husmeando lo que había sobre el mueble. Encendió la luz y se sentó. Ya casi había anochecido y la habitación adquirió de inmediato un aspecto acogedor. Las paredes estaban empapeladas en un tono azul y la alfombra era de un blanco suave. La piedra pulida de la chimenea transmitía una sensación de orden. Fuera, los campos desaparecían. Era una hora serena que ella procuraba evitar. A veces, mirando hacia el mar, pensaba en su hijo, aunque aquello había ocurrido en el canal y hacía mucho. Ya iba allí todos los días. La gente decía que había que darle tiempo al tiempo, aunque el dolor nunca desaparecía del todo. Tenían razón, como en tantas otras cosas. Era el menor y el más animoso, aunque también el más frágil. Ella rezaba por él todos los domingos en la iglesia. Solo pedía una cosa. Ay, Señor, no dejes de fijarte en él. Es tan pequeñajo. Solo es un chiquillo, añadía alguna vez. Se inquietaba si veía cualquier cadáver, un pájaro tirado en la carretera, un conejo con las patas tiesas, hasta una serpiente muerta. Creo que es una arandela, dijo el hombre. Traeré una en cuanto pueda. Bueno, respondió ella. Dentro de un mes, como la vez pasada, Miriam y yo volvemos a estar juntos, ¿sabes? Ya, soltó un leve suspiro involuntario. Tenía una sensación extraña. Qué debilidad, pensó más adelante. ¿Desde cuándo? Desde hace unas semanas. Se levantó. Vamos abajo. Vio sus imágenes reflejadas en la ventana del hueco de la escalera. Vio pasar su propia blusa de color melocotón. Seguía soplando el viento. Una rama pelada rasgaba el costado de la casa. Solía oírla de noche. ¿Tienes tiempo para tomar algo? Tengo que irme. Ella se sirvió un whisky y fue a la cocina a ponerle hielo y un poco de agua. Supongo que estaré un tiempo sin verte. Tampoco había sido para tanto. Unas cuantas cenas en el La Night, algunas noches improbables. Era solo la sensación de estar con alguien que le gustaba, alguien agradable e incompatible. Yo buscaba algo que decir. Preferirías que no hubiera ocurrido. Algo así. Él asintió con un movimiento de la cabeza. Estaba ahí, plantado, se le había aclarado un poco la tez con el frío del invierno. ¿Y tú? Le preguntó ella. Joder, ella nunca lo había oído quejarse, excepto de algunas personas. Yo solo soy un conserje. Es mi esposa. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a verla un día para contárselo todo? Yo nunca haría algo así. Eso espero, respondió él. Cuando se cerró la puerta, ella no se volvió. Oyó encenderse el coche y vio el reflejo de los faros. Se plantó ante el espejo y se miró la cara con frialdad. 46 años. Se notaban en el cuello y en las bolsas de los ojos. No iba a rejuvenecer. Pensó que tendría que haberle suplicado. Tendría que haberle contado todo lo que sentía, todo lo que de pronto le oprimía el corazón. El verano, con su esperanza y sus días largos, había pasado ya. Sintió el impulso de seguirlo, de pasar por delante de su casa,
Tendría las luces encendidas, distinguiría a alguien a través de las ventanas. Esa noche oyó el golpeteo de las ramas contra la casa y el crujir de los marcos de las ventanas. Se quedó sola, sentada, y pensó en los gansos mientras escuchaba sus graznidos. Había refrescado, el viento les agitaba las plumas. Vivían mucho, según había oído decir, hasta 10 o 15 años. Quizá viviera aún aquel que había visto una vez sobre el césped, instalado con los demás de nuevo en los campos a donde acudían para alejarse del mar en busca de seguridad, como buenos supervivientes de emboscadas sangrientas. Imaginó que en algún lugar, sobre la hierba húmeda, yacería alguno con el pecho oscurecido y empapado, el elegante cuello extendido todavía, las grandes alas esforzándose por batir, la sangre gorgoteando en los hoyuelos del pico. Echó a andar por la casa encendiendo luces. Caía la lluvia, rompía el mar. Un camarada yacía muerto en la arremolinada oscuridad.